Malaquías 1, del 1 al 5. Entonces, voy a leer estos versículos, los cuales dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra él, cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Pues en estos momentos damos paso a nuestro pastor Armando Contreras para la explicación de la palabra. Si gustan sentarse. Gracias, hermano. Hermanos, muy buenas, son tardes, ya muy buenas tardes a todos, a los que están siguiendo la transmisión. Como ya decía el hermano Arturo, una disculpa, dicen por ahí, ¿verdad? Un dicho muy coloquial, que los fierros no tienen palabra de honor. O sea, la tecnología puede fallar y, bueno, pues se desconectó aquí, ¿verdad? Pero bueno, ya recuperamos la transmisión y qué bueno que estamos aquí, hermanos, para dar inicio a una nueva serie durante el mes de febrero. Bueno, el segundo domingo de febrero, que es hoy. Sí, ¿verdad? Es el segundo domingo, ¿verdad? Y durante todo febrero y marzo estaremos viendo una serie expositiva que tiene que ver con el libro del profeta Malaquías. O sea, durante este mes vamos a estar estudiando todo el profeta Malaquías, todo el libro. Y yo quiero que sean honestos. ¿Quién ha leído todo el libro de Malaquías? y bueno, dice la hermana Oti, yo lo he leído todo. Y ahora a lo mejor preguntar, ¿quién entiende lo que dice el profeta Malaquías? Los cuatro, bueno, es un profeta corto, ¿verdad? ¿Sí sabían por qué se llaman profetas mayores y menores? Alguien decía, ¿verdad? Que porque por la importancia. No, sino más bien es por la extensión, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías es un profeta muy extenso. Y por ejemplo, Malaquías es un profeta, su escrito es muy corto, son cuatro capítulos nada más. Son 4, ¿no? 4 capítulos, ¿no? ¿O estoy mal yo? Si ya le aumentaron uno, pues díganme, ¿verdad? Porque... Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver una explicación, por eso es expositiva, porque vamos a ir viendo porción a porción de Malaquías. Entonces hoy vamos a ver la primera parte, y como dice ahí, ¿verdad? No, vamos a regresarnos, perdón, aquí en el título. Dice, ¿verdad? Malaquías, y yo le puse a la serie Aburridos de Dios, así le puse. Porque así es como estaba el pueblo de Dios en épocas de Malaquías. Y entonces el primero de la serie se llama ¿de veras nos ama Dios? Es una pregunta. ¿De veras nos ama Dios? ¿Y usted qué piensa? ¿De veras nos ama Dios? ¿Y piensa lo mismo cuando está enfermo, cuando está pasando por necesidades, por problemas? A veces no, la verdad es que a veces no. A veces también nos hacemos esta pregunta. Hay gente que se hace esta pregunta y dice, ¿de veras me ama Dios? ¿De verdad nos ama Dios? Bueno, vamos a ver entonces la primera porción, Malaquías 1, del 1 al 5, ya lo leyeron. Vamos a darle uno más y vamos a orar. Ya leímos, ya se leyó esta porción, ya no lo vamos a leer, pero vamos a orar, hermano. ¿Les parece si inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración? Padre, en esta hora quiero darte gracias porque tú me levantaste de la enfermedad. Quiero darte gracias porque tú me das la voz, me das la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Lo que tanto anhelo, lo que tanto, Señor, pues llena mi vida, Padre. Y te pido que me uses con poder y autoridad para poder transmitir esta palabra a tus hijos que están aquí, a los que están, Señor, también en la transmisión, y que podamos entender, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas y lo podamos aplicar diariamente. En nuestro diario vivir cotidiano, Señor, en nuestra vida diaria lo podamos aplicar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya no vamos a leer, ya lo leímos. Vamos a darle uno más ahí, por favor. Miren, para que nos podamos ubicar cronológicamente,
quiero empezar con esto, porque va a ser una serie expositiva, y yo quiero que entiendan, ¿no?, toda la parte del profeta Malaquías, podamos entender, ¿no? Fíjense, en el año 538, Ciro, el emperador persa, proclama el decreto que permite a los judíos regresar a su tierra. Ustedes se acuerdan que habían ido a la cautividad 70 años. Aquí no voy a hablar mucho de eso porque no tengo tiempo, pero ya lo hemos visto, ¿no? Fueron llevados a la cautividad, a Babilonia, luego los persas conquistan a los babilonios, y después de 70 años, Ciro proclama un decreto que permite a los judíos empezar a regresar a su tierra, porque era una promesa de Dios. Dios les dijo que vivan a regresar. En el año 533 regresa el primer grupo de judíos bajo el liderazgo de Zorobabel. Eso lo tenemos ahí en los libros de Esdras y Nehemías. Yo creo que ustedes han leído esos libros, confío en que así sea, ¿no? En el año 516 el templo de Jerusalén, solo 20 años después, se termina de reconstruir el templo. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor y los babilonios destruyeron todo Jerusalén, destruyeron el templo. Aquí está refiriéndose que en el 536 regresa el primer grupo y 20 años después, en el 516, el templo ya estaba reconstruido. En el 448 regresa el segundo grupo de judíos bajo el liderazgo de Esdras. En el 445 regresa el tercer grupo de judíos bajo el liderazgo de Nehemías. Eso lo tenemos ahí, ya les digo, en los libros de Esdras y Nehemías. Léanlos, ahí están. Y quiero hacerles un encargo, como vamos a estar estudiando el libro de Malaquías, léanlo, por favor, hermanos. Son 4 capítulos, léanlos, independiente de nuestra lectura diaria, léanlo, por favor, para entender. Bueno, 444 concluye la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Acuérdense que los muros también habían sido destruidos. Y entonces ya estaba reconstruido el templo y también los muros, en el 444. En el 433, Nehemías, recuérdense que Nehemías tiene que regresar porque él era copero del rey. El rey solamente le había dado permiso de ir un tiempo y tiene que regresar. En el 433 regresa temporalmente a Babilonia. Eso lo encontramos ahí en Nehemías, ahí dice los capítulos. Y fíjense, aquí es donde se ubica Malaquías, y aquí es donde quiero que pongan atención. En el año 432 al 425, Malaquías profetiza durante la ausencia de Nehemías. Cuando Nehemías regresa a Babilonia, entonces Malaquías empieza a profetizar. Ahí está, cronológicamente, ahí está ubicado el libro de Malaquías. Entonces, ¿nos queda un poquito más claro, hermanos? Bueno, vamos a darle uno más aquí, para entrar ya en materia. Un biblista norteamericano llamado Roger Edwards, ahí está, en una introducción al libro de Malaquías en inglés. Fíjense lo que dice. 2 profetas, Ageo y Zacarías, otros 2 profetas menores, habían prometido que el templo reconstruido superaría al de Salomón. Acuérdense que el de Salomón fue el que destruyó Nabucodonosor. Y entonces está diciendo aquí, ¿verdad? Este autor, biblista, que dice, ¿verdad? En Ageo 2, 1 al 9, que el templo que se iba a reconstruir iba a ser más majestuoso que el de Salomón, más grande que el de Salomón. Entonces, la gente de la época de Malaquías, era gente que muchos de ellos no conocían el templo, no conocían Jerusalén, porque ¿cuánto tiempo estuvieron en la cautividad? 70 años. Entonces muchos de ellos, sus padres murieron allá, y muchos de ellos pues eran jóvenes que no conocían Jerusalén, que no conocían el templo, pero sus padres les habían dicho, no, el templo de Salomón era majestuoso, Jerusalén era hermosísimo. Y entonces ellos estaban esperando, ¿verdad? Dice este autor, estaban esperando. Y entonces cuando ellos llegan a Jerusalén y ven que el templo no era superior al de Salomón, entonces ellos se empiezan a cuestionar y a preguntar, porque los profetas habían dicho que iba a ser superior, pero no se referían físicamente, sino se estaban refiriendo, porque acuérdense que los profetas tienen una profecía para su tiempo, pero también una profecía a futuro. Y entonces estos profetas, Ageo, ¿verdad?, y Zacarías, estaban hablando de los tiempos postreros. Vamos a darle uno más. ¿Cómo se encontraba el pueblo en épocas de Malaquías, para que podamos entender? Estas nuevas generaciones que llegaron a Jerusalén y que vieron que no era tan majestuoso, sí tenían ellos tenían gozo y decían, vamos a conocer la tierra de nuestros padres, o los que estaban vivos, vamos a que estaban vivos, ¿verdad?, que habían salido de la cautividad y que todavía estaban vivos, y decían, vamos a regresar a nuestra tierra, a nuestro pueblo, y vamos a ver el templo, algo majestuoso. Pero pasaba algo así, miren, quiero ilustrarlo más o menos así. Como cuando las personas están trabajando y quieren salir de vacaciones. Miren, si se dan cuenta que esta mujer
¿Qué se está imaginando, no? Como dicen, ya me vi, ¿no? Ya me vi. Es como cuando los hijos están en la escuela y salen de vacaciones, por ejemplo, en el periodo más largo que es en verano, que les ha ido recortando, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mis épocas eran 2 meses y no sé cuánto tiempo de vacaciones, eran muchas vacaciones, ¿no? Y entonces los hijos quieren salir de vacaciones, pero ¿qué pasa? Salen de vacaciones, se paran tarde, desayunan lo que quieren, juegan PlayStation, ven películas, salen a jugar con sus amigos, pero después de una semana llega el temido, estoy aburrido. Y así estaba el pueblo de Israel. Vamos a darle una más. Es como, por ejemplo, cuando las personas se van a casar, ¿no? Es un sueño. Y preparan su boda y todo, y el pastel se así, y están en ese sueño. Pero después de unos 2, 3 años, no en todos los casos, si no se cuida el matrimonio puede llegar a pasar, se encuentran en un matrimonio. ¿Cómo está ese matrimonio? Aburrido. Y dicen, ¿no hay algo más? ¿Esto es el matrimonio? ¿No hay algo más? O por ejemplo, pongo ahí a una persona, ¿no?, que tiene ese deseo de comprarse un carro nuevo, un carro de agencia, y ahí está, ¿no? Y compra su carro, pero después de un tiempo, aburrido. Vamos a darle uno más. La época gloriosa del reinado de Israel fue con Salomón. Vivían en un esplendor tremendo, él construyó el templo. Era esplendoroso el reino de Salomón. Después fueron llevados a la cautividad. Después regresaron, llega la época de Malaquías. ¿Y cómo se encontraba el pueblo? Aburrido. Porque vieron y dijeron, ¿esto es todo? ¿Esto es Jerusalén? ¿Esto es el templo? Vamos a darle una más, hermanos. Fíjense, hay un pasaje de Romanos que nos ejemplifica muy bien esto. Romanos 10:21, ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Por favor, ahí está. Aquí Pablo está hablando de cómo era el pueblo en el Antiguo Testamento. Bueno, también en el Nuevo Testamento, pero mayormente está hablando del pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Y nos dice cómo era ese pueblo. ¿Era un pueblo qué? ¿Un pueblo qué? Fíjense esa palabra en griego, porque ahí se utiliza el griego. Es la palabra antilego. Aquí está en griego, miren. Y aquí está transliterado el español, antilego. Aunque se parece mucho, ¿no? El griego y el español se parecen, por eso no es tan difícil el griego. Pero el hebreo y el español no se parecen nada, ¿no? Pero que bueno, aquí estamos hablando del griego. Y si usted busca en el diccionario Strong, que traduce, ¿verdad?, del griego al español, o a cualquier otro idioma, aquí en este caso al español, ¿qué significa? Miren, ¿qué significa esa palabra antilego? Esta palabra contradictor. Ayúdenme a leer. Disputar, rehusar. Ser respondón. ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo era el pueblo de Dios? Era un pueblo contradictor, era un pueblo que le gustaba llevarle la contra a Dios, que rebatía a Dios, que se ponía ahí a responderle a Dios. Era un pueblo rezongón. Ahora, como estamos en una predicación, o vamos a empezar una serie de predicaciones expositivas sobre Malaquías, conviene lo siguiente, vamos a darle uno más. Conviene que nosotros nos demos cuenta que Malaquías, toda su estructura del profeta Malaquías está basado en 7 preguntas. Hoy vamos a ver la primera pregunta. Así está estructurado. Si ustedes leen el libro del profeta Malaquías, así está estructurado. ¿Cuál es la primera pregunta? Ahí es la que vamos a ver el día de hoy. Dice, ¿en qué nos amaste? O sea, el pueblo contradictor, el pueblo cuestionando a Dios, el pueblo diciéndole a Dios, ¿en qué nos has amado? ¿De veras nos amas? Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero miren, las 6 preguntas, ayúdenme, ¿cuál es la segunda? Porque Dios les reclama, ustedes han menospreciado mi nombre. Y ellos siempre retando a Dios, ¿en qué? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿Cuál es la tercera? ¿En qué te hemos deshonrado? La cuarta. ¿En qué te hemos cansado? Porque ya habían cansado a Dios, ¿verdad? El 5, la 5. La 6. Miren, yo creo que este capítulo de Malaquías sí lo conocen la mayoría, porque la mayoría cuando predica de pastores o en las iglesias cuando predican del diezmo, se predica de ese capítulo.
Y entonces esa sí la conocemos, ¿no? Ahí le preguntan, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Bueno, lo vamos a ver también. Y la séptima, porque ellos habían hablado en contra de Dios y Dios les dice, ustedes han hablado en contra mía. Y entonces ellos contradictorios, ¿cómo eran? Miren, mi apellido es Contreras, ¿verdad? Y yo espero que no sea así, ¿verdad? Pero ustedes saben a lo que se refiere, ¿verdad? Cuando dices que es bien Contreras. Mi esposa cuando está enojada luego me dice, oye, Contreras. O a sus hijas, a mis hijas, les dice que son bien Contreras, ustedes les dice. ¿A qué se refiere cuando alguien dice que es bien Contreras? Bueno, así era el pueblo de Israel. Era un pueblo contradictor, un pueblo que le rezongaba a Dios, que le respondía a Dios. Bueno, vamos a darle una más y ahora sí vamos a entrar ya en materia. Todo esto que vimos es algo introductorio. Miren, aquí el pueblo de Israel decía, nuestros padres nos hablan de las grandes maravillas de vivir en Jerusalén, del templo tan precioso que según estaba ahí. Pero ahora vemos que no es tan maravilloso. Teníamos esa ilusión, pero estamos aburridos. ¿Es esto nada más lo único que hay? ¿Y cuánta gente no está aburrida de su religión? ¿Cuánta gente no está aburrida? ¿Cuántos cristianos no están aburridos y vienen al templo ya de una manera monótona? Y hermanos, eso nunca debe pasar en nuestras vidas. Siempre debemos de acordarnos de dónde nos sacó Dios y de ese primer amor. Vamos a darle ahora sí, hermano. Y vamos a entrar ya de lleno al pasaje. ¿Qué es lo primero que Dios les dice? ¿Qué hacían los profetas? ¿Cuál era la función de los profetas? Bueno, tenían varias funciones. Una de ellas era pues anunciarles el futuro, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar en el futuro al pueblo? Pero otra de ellas era reprender al pueblo por su pecado. Por eso muchos profetas fueron apedreados, muchos profetas murieron a manos del pueblo. El pueblo los maltrataba porque no les gustaba lo que decían los profetas. Pero ¿qué es lo primero que Dios les dice en este profeta Malaquías aquí, en esta lectura? Lo primero que Dios les dice, ahí está Malaquías 1 y versículo 2, la primera parte, dice, profecía de la palabra de Jehová, ¿contra quién? O sea, iba a ser una profecía contra Israel. Pero fíjense, por medio de Malaquías, y dice el versículo 2, fíjense lo primero que Dios les dice. Yo os he amado, dice Jehová. Antes de reprenderlos, antes de regañarlos, de que el profeta les empezara a decir su precio, lo primero que Jehová dice es, yo, ¿los qué? Los he amado. Y hay pues decenas de pasajes, decenas de versículos de la Biblia que nos dicen que Dios nos ama. Yo me voy a concretar a ese versículo que está ahí, Jeremías 31:3. ¿Cómo dice, hermanos, por favor? O si se lo saben de memoria, díganlo, es un pasaje muy conocido. ¿Cómo dice, hermanos? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, ¿cómo era el amor de Dios según este versículo? Entonces, cuando Él les dice, yo los he amado, no es que los haya amado solo en el pasado, sino que los sigue amando, es su pueblo. Lo primero que les dice Dios es, y lo primero que nos dice a nosotros, hermanos, hoy a nosotros como Congregación Renuevo y los hermanos que nos escuchan en otros lugares, es que Dios nos ama, hermanos. Aunque a veces nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, situaciones muy, muy críticas, a veces decimos, bueno, ¿en qué nos ha amado Dios? ¿O cómo es que nos ha amado Dios? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, es lo primero que Dios les dice. Ahora, vamos a ver cuál es la primer confrontación. Dale uno más, hermano. La primer confrontación de este pueblo. Acuérdense que era un pueblo, ¿cómo era? Contradictor, rezongón, que de todo le reclamaba a Dios. Como esa gente, ¿no? Que dice, ay Dios, mira nada más, qué día tan feo, ¿no? Está haciendo muchísimo frío, ay Dios, de veras, tú ya ni la riegas de veras. Pero si hay calor, ¿se dan cuenta cómo si somos contradictorios? Y miren, en el versículo de Malaquías 1:2b, en la segunda parte, Dios le está diciendo al pueblo, y dijisteis, o sea, le está diciendo al pueblo, ustedes como pueblo dijeron esto. ¿Y qué había dicho el pueblo? ¿En qué nos amaste? Y ellos cuando regresan de Babilonia a Jerusalén, obviamente había un gobernador babilonio que estaba sobre de ellos. Había pueblos alrededor de ellos que no querían el bien de Israel. ¿Ustedes han leído los libros de Esdras y Nehemías? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaban sus enemigos? Ahí por... Pero ¿cómo se llamaban? Había ahí unos personajes, ¿no? Tobías se llamaba uno, Sanbalat se llamaba otro,
que querían el mal de Israel, no querían que reconstruyeran. Y miren, aquí es donde podemos hacer quizá la comparación con nosotros, el paralelo con nosotros. ¿No es cierto que a veces nosotros cuando estamos, por ejemplo, estamos a lo mejor en una cama de hospital, o no tenemos dinero, o no hay trabajo, o no sé, qué sé yo, nos está yendo mal? Y entonces, a veces lo hemos dicho, a veces lo hemos pensado. A lo mejor no lo decimos así como, no nos atrevemos a decirlo tal cual como el pueblo de Israel aquí, pero a veces nosotros sí hemos pensado, bueno, si de veras me ama Dios, si yo soy cristiano, si de veras Dios me ama, ¿por qué me tienen estas circunstancias? ¿Por qué mi esposo se conduce de esa manera? ¿Por qué nos tuvimos que divorciar? ¿Por qué no tenemos para pagar la colegiatura? ¿O por qué no hay trabajo? Y nos hemos cuestionado en ocasiones también. Y a veces decimos, ¿de verdad nos amará Dios? ¿De verdad seremos especiales para Dios? Y esa fue la primer contienda, ¿no? La primer contradicción del pueblo, lo primero que le rezonga al pueblo. ¿Y en qué nos has amado? ¿Y qué responde Dios? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué fue lo que respondió Dios? La respuesta de Dios fue el habernos escogido. Y miren, ya leímos, pero voy a leer aquí ahora, lo vamos a leer con más entendimiento. Voy a leer Malaquías 1, del versículo 2, la parte C, hasta el versículo 5. Fíjense bien, ¿cómo les contesta Dios? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Aquí está hablando de los dos, ¿no? De Esaú y de Jacob. Dice Jehová, yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación. Está hablando de Esaú. Acuérdense que de Esaú salió un pueblo que eran los edomitas. Y aquí está hablando de ellos, de los edomitas. Dice, y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado. ¿Para cuándo? Para siempre. Y el versículo 5, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces, ¿en qué se mostró el amor de Dios? Aquí Dios le está respondiendo cuando ellos le preguntan, ¿en qué nos has amado? ¿Qué les responde Dios? En que Él nos ha escogido. Vamos a darle uno más aquí, hermano. Ahora, no es que Dios sea injusto y que escoja a unos, porque hay personas que dicen, bueno, ¿por qué escogió a Jacob y por qué desechó a Esaú? Aquí tenemos que entender que ambos pueblos eran malos. Esaú era malo, ese pueblo de Edom era un pueblo muy malo, incluso estuvo contra Israel en varias ocasiones, pero Israel ¿a poco era un pueblo muy bueno que digamos? Y miren, hermanos, ese no está ahí, pero yo aquí busqué un versículo, permítanme leérselos. Este versículo está en Deuteronomio 7. Fíjense lo que dice Deuteronomio 7 y 8, dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha adquirido Jehová, aquí está hablando de Israel, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Porque a veces creemos, es que Dios nos escogió a nosotros, pues porque nosotros éramos muy bonitos, o porque veníamos de una familia de cristianos, de pedigrí cristiano, o porque Dios vio en algo en nosotros que éramos buenos. No, hermanos, aquí dice, ¿por qué escogió a Israel? ¿Por qué escogió a Israel? Si Israel era el más insignificante, fíjense lo que dice el 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Entonces dice aquí, ¿por qué nos escogió? ¿Porque nos saque? Porque nos amó, hermanos. Y miren lo que dice Efesios 1.3. Ayúdenme a leerlo. Efesios 1.3, 3 y 4. ¿Cómo dice? Ahí está, hermanos, por favor. Ayúdenme a leerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, según nos escogió en Él antes de la... A ver, tantito. ¿Nos escogió en Él, o sea, en Jesucristo? ¿Desde cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Ahora sí, síganle. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos escogió, hermano? Y hay gente, fíjense, el pastor Spurgeon
Charles Haddon Spurgeon, un pastor del siglo XIX, que fue conocido como el príncipe de los pastores, un gran predicador, tenía una iglesia enorme de 5,000 miembros, el Tabernáculo Metropolitano de Londres, cuando no había bocinas, tenía un vozarrón, ese hombre, un pastorzazo. Y entonces dicen que una mujer se le acercó y le dijo: oiga, pastor, explíqueme, ¿por qué Dios amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú? Es un Dios injusto. Y dicen que él le respondió: hermana, señora mía, como respondían en aquella época, ese no es mi problema. No sé por qué Dios no escogió a Esaú, pero mi problema es, y debería ser, preguntarme: ¿por qué escogió a Jacob? ¿Por qué escogió a Jacob? ¿Y quién sería Jacob, hermanos? Nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te escogió? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te escogió? ¿Te has visto en el espejo? ¿Has visto cómo eres? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te escogió, hermano? Y hay gente que dice porque aquí habla de la predestinación, hermanos, aquellos que no creen en la predestinación, hay denominaciones que no creen en la predestinación, y dicen: esos calvinistas, esos reformados, esos presbiterianos que creen en la predestinación. Allí está hablando, hermanos, es muy claro, habiéndonos predestinado. Y entonces hay gente que dice así, y le cuestiona a Dios: ¿por qué Dios desechó a unos? A ti no te importa si desechó a unos o no. Porque ¿quién merecía el infierno? Todos los seres humanos, toda la raza humana merecía el infierno. Entonces, si Dios tuvo gracia de ti, quiso derramar su gracia en ti, quiso tener ese favor en ti, ¿qué deberías de hacer tú? En lugar de estarle cuestionando, dice si escogió a otros o no. ¿Agradecerle qué? Que te escogió a ti. Y en eso dice: en eso mostré mi amor. Ajá. Ahora, no es que Dios desechara a Esaú, sino que Esaú era réprobo. Esaú de por sí iba a rechazar a Dios. Fíjense lo que dice en Hebreos 12, 16 y 17. Bueno, ahí pusimos una porción. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano, como ¿quién dice? Que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué significa la palabra profano? Ahí le puse que no sirve para fines sagrados, que no es sagrado. O sea, Esaú, ¿qué hizo Esaú con su primogenitura? ¿Se acuerdan? Porque ya vimos un mensaje acerca de Esaú. No la quiso. ¿Y qué hizo con la bendición? Obviamente, cuando Jacob lo iba a bendecir, Isaac lo iba a bendecir, ¿qué pasó? Pero el hermano tenía derecho porque él ya le había vendido la primogenitura. Entonces Dios no lo bendijo a él. ¿Qué hizo Esaú? Esaú desechó a Dios. O sea, no es que Dios desechara a Esaú, sino que Esaú lo iba a desechar. No sé si me estoy explicando. No es que Dios deseche a las personas desechan a Dios. Entonces, ¿cómo le contesta Dios al pueblo? ¿En qué nos has amado? ¿Cómo le contesta entonces? Yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes. Ahora, vamos a darle uno más y vamos a ver que no termina la cosa ahí. Vamos a darle, hermano. Ya vimos, lo primero, cómo se manifestó el amor de Dios en la elección, en habernos escogido a nosotros. Pero también en la providencia. El domingo pasado hablamos con los jóvenes acerca de esto, y uno de los jueves también, o martes o jueves, no recuerdo, en Zoom, también hablamos acerca de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Les pregunto a ustedes, ¿qué es la providencia de Dios? Que Dios tiene control. Ajá, que Dios tiene el control. Gobierna, muy bien. Y sustenta, dirige y sustenta ¿a quién? A su creación. Muy bien, hermana Erika, le vamos a poner una palmita a la hermana Erika. Fíjense lo que dice ahí, en Malaquías 1:3b. Aquí está hablando de Esaú y de los edomitas, de ese pueblo al cual él había desechado, o que ellos desecharon a Dios. Dice: y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es decir, Dios sí ve por los pueblos paganos. Dice la Biblia: el sol sale sobre justos e injustos. Pero hay algo que yo les he dicho que se llama la gracia común. Ese es para todos. Pero hay algo que se llama la gracia especial. Y esa providencia especial, ¿para quién es? Para su pueblo. Y él es lo que está diciendo aquí: yo los amé a ustedes, yo los escogí a ustedes, y a ustedes yo los voy a proveer de una manera especial. De una manera especial. No sé, hermana, hermana Salia, no sé si me permita contar lo que le pasó a Nayeli. Bueno, le pregunto porque si no después dice: ¿para qué va de chismoso el pastor si yo?
Por eso le pregunto. Miren, aquí vemos la providencia. Y es que ese ejemplo, cuando la hermana me contó eso, hace ratito, luego yo dije, me va a servir como un ejemplo. Y es que hace rato se me olvidó decirle, oiga, hermana, me deja, ¿otra vez se desconectó? Ay, no me espanten. Bueno, muy bien. Entonces, la hermana me comentaba que Nayeli, su hija, trabajaba en cierto lugar. Pero porque tenía que ir a otro lugar, pues a tratar de un asunto, ¿verdad? Que no podía dejar, pidió permiso en su trabajo y no la dejaron. Pero ella tenía que ir a atender esa situación. Y se fue, y obviamente, ¿qué cree que le pasó en el trabajo? Pues la desecharon, ¿verdad? Le dijeron, pues ya no. Pero me impactaba porque dice la hermana que a partir de que ella dejó de ir, se empezaron las personas en ese lugar a enfermar de COVID. Y yo digo, así lo veo yo. Dios estaba cuidando a Nayeli. No. Porque Él tiene un cuidado especial de quién. Entonces, hermanos, cuando Dios le responde, mira, yo te he elegido a ti y mi providencia se manifiesta de una manera especial a ti. Ahora, vamos a ver la tercera cosa, el favor de Dios. Malaquías 1:4, aquí sigue hablando de Edom, sigue hablando de Esaú, de ese pueblo que había desechado. Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Fíjense, Edom, por más que quisiera echarle ganas, pues si no tenía el favor de Dios, nunca le iba a ir bien. Y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado. ¿Qué dice? Ahora, ¿Dios se indigna con nosotros? ¿Sí? Sí, hay ocasiones en que se indigna con nosotros porque nosotros no hacemos lo que Dios... Y nos tiene mucha paciencia el Señor, pero hay ocasiones en las que se indigna con nosotros. Pero aquí hay una gran diferencia. ¿Sí se dan cuenta? Contra los impíos, contra los que Él no ha escogido, su indignación es ¿para qué? ¿Para cuándo su indignación? Y con nosotros no, hermanos. En eso muestra su amor. En eso muestra su amor, en su favor, en el favor que nos derrama y sobre todo en la preservación. Yo no conozco a ningún edomita. ¿Ustedes conocen a algún edomita? Esa nación desapareció, tal como Jehová lo había dicho. Pero conozco a un chorro de judíos. Porque Dios preservó ¿a quiénes? A su pueblo. Y entonces nos va a seguir preservando a nosotros. Miren lo que dice Malaquías 1:5. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. O sea, siempre preservó a Israel. Y nos va a preservar a nosotros. A esto se le llama, en teología, hermanos, la perseverancia de los santos. Nosotros vamos a perseverar, pero no por nosotros, sino porque Dios nos persevera. Y vamos a darle, hermanos, uno más, aquí en esta parte. Entonces, hermano, para finalizar, yo te digo estas palabras. Nunca más te preguntes si alguna vez lo has hecho, si has sido impío como yo. Que cuando he estado en situaciones muy delicadas, a veces no lo he dicho, pero sí lo he pensado. Y he dicho, Señor, ¿dónde estás en estos momentos? A lo mejor no lo he dicho así. Señor, ¿en qué me has amado? Pero sí lo he dicho, ¿dónde estás en estos momentos? Nunca más te vuelvas a preguntar eso, hermanos. Fíjense cómo dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿ni qué, hermanos? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ¿nosotros seremos qué cosa, hermanos? Sobre todos los pueblos. ¿Y qué dice Malaquías 3:17? Aunque lo vamos a ver más adelante, a mí me gustó poner este versículo aquí. ¿Y serán para mí especial qué? Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, ¿en qué se muestra el amor de Dios? ¿Cómo le contesta Dios a ese pueblo contradictor que estaba siempre rezongándole a Dios? ¿En qué nos has amado? Y a lo mejor tú lo has hecho, ¿no? En los momentos difíciles. ¿En qué, Señor? ¿O dónde estás, Señor? Y Dios dice, yo te he amado porque te escogí. Porque te manifiesto un amor especial, un cuidado especial, una providencia especial. Yo debo decirles, hermanos, el tiempo que yo estuve enfermo de COVID, que estuvimos 15 días en la casa encerrados, yo siempre me pregunté y dije, ¿y ahora quién va a salir a comprarlos? Estamos todos enfermos, no tenemos familia aquí cercana.
Ajá, pero Dios me sorprendió con su providencia. Porque ese mismo día en la mañana, desde la mañana hubo hermanos, que como dice, y no es que les diga cuervos a los hermanos, pero hubo cuervos que Dios mandó para llevarme la providencia. Y en la tarde todavía llegaron otros cuervotes más grandes y nos llevaron una despensa de la iglesia que nos alcanzó para los 15 días, hermanos. Y yo estaba, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y quién nos va a traer? ¿Y cómo? Y Dios me dice, callado, porque yo tengo un cuidado especial de ti, porque tú eres mi especial tesoro. En eso te he amado, en eso he mostrado mi amor. Nunca digas más, nunca te preguntes más, ¿dónde está Dios? ¿En qué nos has amado, Dios? ¿Por qué dices que nos amas? ¿Por qué dices que somos especiales? Porque lo somos, hermanos. Amén. Porque somos especiales para Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque somos un especial pueblo, un especial tesoro delante de ti. Ayúdanos a no ser contradictorios, Señor, como lo dice aquí en tu palabra. A no ser ese pueblo que siempre estaba rezongando, contradiciéndote, que siempre te estaba diciendo ¿y en qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Que nosotros por fe podamos creer en tus promesas, porque sabemos que tú tienes algo muy especial para nosotros y un cuidado muy especial. Nunca nos has dejado, ni nos dejarás, aún en medio de las crisis. Gracias por tu palabra y gracias por este profeta que vamos a ir estudiando poco a poco y vamos a ir comprendiendo más lo que tienes para nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Entonces les encargo, lean el libro de Malaquías, hermanos, para que tengan el contexto, y el siguiente domingo vamos a ver la segunda parte. Y también estamos los martes y los jueves viendo la serie del Titanic, y pues también la estamos compartiendo en audio. Pues que Dios bendiga su palabra, hermanos. Pues continuamos con el culto. Damos gracias al pastor Armando por la explicación de la palabra, y como respuesta a la palabra vamos a cantar el himno 278 que lleva por título Sublime Gracia. Entonces, si nos ponemos de pie para cantarlos todos juntos.